Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Michelle Cárdenas, estudiante de Psicología del quinto trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta ocasión les hablaré sobre el desarrollo prenatal y el nacimiento. Aquí es donde comienza esta presentación. Sigamos. Como introducción, ¿sabías que existe una serie de etapas que componen el desarrollo del ser humano? Una de estas etapas se llama prenatal. Es donde los óvulos fecundados van creciendo durante los 9 meses de embarazo. En esta fase consta de ser la formación del bebé, de la nueva vida que está por crecer. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, empieza la etapa gestacional. Va desde el momento de la concepción hasta las 40 semanas de edad gestacional, que es cuando empieza el proceso de parto. Dentro de la etapa prenatal se encuentran los controles prenatales, que incluyen los diferentes procesos y evaluaciones que realiza de manera sistemática para estudiar el estado de salud tanto de la embarazada como del feto. Luego del crecimiento del feto en el vientre de su madre, al cumplirse las 40 semanas, él nace. Este proceso recibe el nombre de nacimiento. En esta etapa es considerada como el momento final de la etapa de gestación y ya aquí empieza a crecer un nuevo ser vivo. Continuemos. Las bases biológicas del desarrollo. ¿Pero qué es esto? Las bases biológicas del desarrollo toman como base el desarrollo humano y como segundo elemento la psicología que lo compone todo. Se encuentra más adaptada a la realidad de los seres humanos. Las bases biológicas tienen como objetivo establecer o no las relaciones de determinación entre la forma de actuar del individuo y la naturaleza que ya viene por individual o en su entorno social. La genética es un factor que determina las conductas de los padres e hijos y hoy en día es tratada de comprobar que los genes pueden ser capaces de influir tanto en las actitudes como en las predisposiciones de cada individuo. Segundo, el crecimiento. Es el aumento progresivo del tamaño de los órganos, talla, peso y estatura. Al incrementar sus células, este parámetro se mide por los cambios producidos en lo anterior dicho, en el perímetro torácico y en el perímetro craneal. Tercero, la maduración. En los procesos que dan lugar a los cambios biológicos, también conforma la maduración como una estructura interna de los seres humanos que a lo largo de su evolución y crecimiento se produce de forma natural y espontánea. El desarrollo consiste en la formación continua, progresiva y natural de las capacidades humanas, como el pensamiento, el lenguaje, las relaciones sociales, el afecto y a través de un desarrollo evolutivo. Del cigoto al recién nacido. Desde el momento de la concepción del bebé, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, hasta su nacimiento, recibe diferentes nombres, dependiendo de cuál sea el tiempo de su gestación, como embrión, cigoto, feto y neonato, o recién nacido. El cigoto. El cigoto es el primer periodo de la vida del ser humano y aparece tras la unión del óvulo con el espermatozoide, luego de que pasa la fecundación. Este consiste en la primera célula que forma a un bebé. El cigoto aparece desde el día número 1 del desarrollo embrionario, en las trompas de falopio, que se encuentran dentro de las mujeres. Aquí es donde tiene un lugar la fecundación. El cigoto consiste en ser una única célula que luego pasa a una división celular, o sea, se vuelve en múltiples células, para luego darle forma a lo que vendría siendo el embrión. Como segunda etapa se encuentra el embrión. En esta etapa es cuando ya está en la 8ª semana de gestación. Durante este periodo
su gestación del embrión va aumentando en tamaño, multiplicando sus células y sufriendo grandes cambios celulares. Después de la división mitótica del cigoto, se obtiene un embrión con 2 células y luego el día 2 del desarrollo consiste en la evolución del embrión. Aquí suele desarrollar 4 células simétricas, o sea que todas son del mismo tamaño. Y su tercer día del desarrollo embrionario debe poseer 8 células simétricas con un núcleo cada una de ellas. El feto. Cuando el proceso de gestación llega a la semana 8, termina el periodo embrionario y comienza aquí la etapa fetal. Durante este mes de vida del feto, aumenta su proporción corporal, la cabeza aumenta tanto de tamaño que es mucho mayor que la del cuerpo. A medida de que van avanzando los meses, el resto del cuerpo adquiere un mayor tamaño, para así tener una proporción con la silueta que será definitiva para el individuo. El periodo fetal es uno de los periodos más largos del futuro del bebé. Dentro de este tiempo se forman los distintos tejidos celulares, se crean los diferentes órganos y se empieza a funcionar el cerebro, el hígado y los riñones. El recién nacido o neonato es la transición del feto al recién nacido, o también llamado el neonato. Es bastante compleja y debe suceder muy rápidamente para que el recién nacido sea capaz de sobrevivir de una manera independientemente y sin ayuda de su madre. Al llamarse neonato o recién nacido, este periodo aproximadamente dura hasta los 27 días de vida del niño y sus características y aspectos dependerán de las semanas de gestación con las que haya nacido, ya sea a término, pretérmino, o sea, antes del término o postérmino, luego del término. La reducción de riesgo. Existen diferentes factores de riesgo que se encuentran en la etapa prenatal, ya sea un embarazo ectópico, preeclampsia, parto prematuro o un aborto espontáneo, ya que estos están fundamentados por la salud y las costumbres que tenga la madre, siendo este el ambiente donde está habitando el bebé, en el útero. Entre estos factores implica un riesgo bastante considerable para que el desarrollo del bebé se encuentre en la edad de la madre, también en su estado de salud o la nutrición presente. Existen algunos problemas de salud que suelen incrementar el riesgo de producir determinados efectos condescendientes al nacimiento, como la diabetes o el presentar un caso de que ya antes haya tenido un parto con ocasiones de enfermedades de transmisión sexual o el consumo de sustancias no aptas para un bebé. También suele encontrarse como riesgos considerables para el feto la alimentación y la nutrición, el estrés, la edad que pueda tener la madre, el ejercicio que realice y el consumo de sustancias. En la reducción de los riesgos podemos decir que la alimentación es indispensable para que la mamá mantenga una dieta balanceada en vitaminas y minerales, que tenga que incluir los 5 grupos de alimentos en la calidad de vida para que tenga un embarazo sano. El estrés es una alta probabilidad de que mucha carga de estrés durante el embarazo pueda causar un daño en el desarrollo prenatal. Desde varios puntos de vista, la embarazada puede sufrir una cantidad de estrés por todas las diferentes hormonas que segrega el cuerpo. La edad de la madre. Las adolescentes pueden presentar problemas en el parto por su falta de madurez, al igual que problemas en el transcurso del embarazo. Por otro lado, las mujeres embarazadas con alta edad, entre unos 40 y 45 años,
pueden tener abortos espontáneos o por otro lado pueden tener hijos con síndrome de Down. El bajo peso al nacer. ¿Qué es el bajo peso al nacer? Su definición consiste que es el término de bajo peso es utilizado como descripción a que los bebés al momento de nacer pesan menos de las 5 libras y 8 onzas, en otras palabras, 2.500 gramos. En general, los bebés recién nacidos deberían pesar 8 libras, alrededor de 3.500 gramos. También es considerable que un bebé con bajo peso al nacer esté sano, aunque sea muy pequeño y delgado. O por otro lado, también puede ser que tenga muchos problemas de salud. ¿Cuáles son los bebés que pueden nacer con bajo peso? Pueden tener infecciones durante el embarazo, no subir el peso suficiente la madre durante su embarazo, haber tenido ya un bebé antes con bajo peso por el consumo de drogas o alcohol y ser menor de 17 años, un embarazo adolescente o mayor de 35 que se considera riesgoso tanto para la madre como para el bebé. ¿Cuáles son las causas del bajo peso? Con frecuencia los bebés nacen a pretérmino o, en otras palabras, prematuros. Cuando tiene menos tiempo en el útero materno, no pueden aumentar esta cantidad de tamaño o de peso, ya que en los últimos meses de gestación, el bebé es cuando adquiere tamaño y peso. El nacimiento normal. El nacimiento normal es un proceso fisiológico donde la madre realiza su tiempo de gestación ya culminado y se considera entre las 37 y 42 semanas cuando comienza el inicio del parto normal. Es bastante espontáneo y natural y es sin ningún tipo de complicaciones. Finaliza con ya el nacimiento del bebé completamente sano, sin ningún tipo de intervención. Tanto la madre como el bebé se encuentran sanos. En cuanto el bebé nace, debe ser colocado en los brazos de la madre para que tenga el primer contacto piel con piel. Más adelante hablaremos lo importante que es el contacto del bebé con su madre al nacer. Entre las fases del parto normal se encuentra la dilatación, que son el principio de las contracciones en el parto, donde ocurre esta dilatación para que el cuello uterino se expanda y el descenso del bebé sea por el canal de parto. La expulsión, que es la parte final del parto, cuando el bebé va saliendo, y el alumbramiento corresponde a la salida de la placenta al final. Complicaciones en el nacimiento. Aproximadamente entre un 10 y 20% de las mujeres embarazadas pueden sufrir varios problemas o complicaciones durante el parto. Las causas de estos problemas pueden ser variadas. Estas destacan de haber tenido antes alguna cesárea previa, la edad de la madre, que no sea menor de 17 o mayor de 35 años, y que la madre pueda tener diabetes gestacional o haya tenido hipertensión arterial durante el tiempo del embarazo. También es considerado como complicaciones en el nacimiento el parto prematuro, que sucede cuando el bebé nace pretérmino, o sea, antes de las 37 semanas de embarazo. La asfixia perinatal sucede cuando el bebé no recibe suficiente oxígeno en el útero de su madre y durante el trabajo de parto o justo después del nacimiento. Problemas con el cordón umbilical. Esto sucede cuando el cordón umbilical se encuentra enganchado ya sea en brazos, piernas o cuello del bebé, y también es un problema cuando el cordón sale antes que el bebé. Problemas con la posición del bebé. Esto sucede cuando el bebé se encuentra en una mala posición y en vez de salir su cabeza primero, salen sus pies, lo que es considerado como un parto de nalgas. Vínculo después del nacimiento. Es importante que después de que el bebé nazca se cree un vínculo madre e hijo.
Este término se utiliza para denominar la cercanía emocional y afectiva que desarrollan sus padres con el bebé al momento de su nacimiento. Crea un vínculo emocional con el bebé es importante en el desarrollo de los bebés, como el ser humano. En 1945, René Spitz, un psicoanalista, realizó una serie de estudios con niños normales que estaban siendo cuidados en diversas instituciones. Todos estos niños habían nacido completamente sanos y normal, pero una gran parte de ellos carecían de los cuidados maternales. Por otro lado, los otros todavía tenían cuidados directamente de su madre. Esto lo llevó a la conclusión de que los niños carentes de cuidados maternales tenían un retraso tanto en el desarrollo cognitivo, motor, del lenguaje y comportamiento social, por lo que sacamos las conclusiones de que el vínculo después del nacimiento del bebé con su madre es de sumamente importancia para su desarrollo psicológico, físico y social. El primer contacto que tiene el recién nacido es con su mamá, y este desencadena un cariño y deseo de la protección. Es uno de los primeros pasos para generar el vínculo de la madre e hijo, dejando a un lado el fortalecimiento del vínculo que ya se creó durante el tiempo de embarazo. Como conclusión, tenemos que el desarrollo prenatal es muy complejo por sus largas etapas que pasa el bebé, la madre, antes de nacer. Un recorrido por cada una de ellas, como del cigoto, el embrión, el feto y el neonato, o ya recién nacido. El desarrollo del bebé trae consigo una serie de bases biológicas, como el crecimiento, la maduración, la genética, y fundamentales para el próximo ser humano que será creado. También es importante los cuidados que tenga su mamá en el embarazo, para que sea un bebé sano, no tenga complicaciones en el parto ni complicaciones durante el embarazo y tenga un parto sano y normal. También se debe controlar las enfermedades que puedan existir tanto en la madre como en su bebé, evitar completamente el consumo de sustancias dañinas y no considerables ante un médico, para que un bebé esté en su desarrollo normal, se fortalezca y ayude a que este mismo sea más fácil tanto para la madre como para él. Aquí les dejo las referencias para que visiten las siguientes citas. Investiguen un poco más de este tema. Hasta luego.